¿Lo tienen? Dice así, por favor, juntos dice: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Tomen su lugar, pueden dar un gloria a Dios, pueden dar otro gloria a Dios, y por ser nuestro Dios trino, otro gloria a Dios. Bien, hermanos, hablar del tema de familia es hablar de un tema de carácter universal. Estamos hablando de un tema importante, de grande trascendencia. Y hablar de la familia, a través de los años, el término familia se ha visto modificado en su uso. Es importante entonces que nosotros, los que estamos aquí en este lugar, aprendiendo de este tema tan importante, entendamos lo fundamental que es la educación que debemos compartir con los hijos. Hoy veremos este punto. Empezamos con Proverbios 22:6, que nos recuerda esto. Este texto lo usan los niños, pero bien, debería ser un texto que los adultos o los que son padres deberían recitarlo, porque este texto le habla ¿a quién? Los padres, a los que son responsables de la educación. Y el texto dice: instruye al niño en su carrera. La instrucción será fundamental en su desarrollo, en su formación, porque al pasar de los años, cuando hubiere completado el desarrollo total de su persona y llegare a la edad de la vejez o a la edad de la adultez, tendrá presente que hay un Dios, que hay un Señor, que hay un Salvador. Bien, inicio. Leemos por favor cómo dice ahí. ¿A qué edad se debe empezar la educación moral de los hijos? Preguntaron a un sabio. Este contestó: 20 años antes de nacer, por lo menos, educando a sus madres. Fue la pronta respuesta que dijo este sabio, y esto lo publica El Faro. Aunque la respuesta está acuñada hacia las madres, debe entenderse de contarse con los dos padres. Los dos son responsables de la educación y la formación de los hijos. La educación es un término que nosotros utilizamos, pero sí quiero hacer algunas ciertas diferencias entre los términos más usados en el ámbito de la educación. Hay tres palabritas: instrucción, aprendizaje y educación. La instrucción o enseñanza, en su sentido más amplio, ocurre en la vida total. A lo largo de la vida se comprende como una escuela y nos da lecciones de vida importantes, pero también puede haber instrucción formal sin aprendizaje. Es decir, una cosa es la instrucción, las herramientas de educación, la enseñanza, pero hay quienes no adquieren el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es adquisición de conocimiento. ¿Cómo lo podríamos comparar? Como cuando los alumnos van a una institución educativa, el maestro se pasa el bimestre enseñando, instruyendo, y al fin de ese tiempo aplica un examen. ¿Y qué sucede? Hay quienes al término de ese bimestre reflejan que no aprendieron absolutamente nada. Es como ahorita, vamos a escuchar, ¿y los que se duermen? ¿Qué va a pasar con los que se duerman? Entonces, si alguien se duerme a su lado, le dicen: hermana, no vas a aprender nada. Bien, ¿qué es entonces el aprendizaje? La adquisición de conocimiento. Y cuando hablamos de educación, educación tiene que ver con el efecto de educar. Es instrucción, es enseñanza, es
desarrollar las facultades intelectuales y morales, ya sea de un niño o de un joven. Tiene que ver con el perfeccionar, con afinar los sentidos. El término educar tiene algunas otras raíces que nos hablan de criar, cuidar, alimentar, formar, instruir, entre otras palabras. Hay algunos otros términos que cuando se habla de educar tiene una connotación como de conducir, y hay otra palabra que lo relaciona con el crecer, sacar, extraer, avanzar o elevar. Todo eso es educar. La educación de los hijos, cuando nosotros hablamos de ello en la Biblia refleja el sistema educativo bíblico. Los escritores de la Biblia nos enseñan y señalan que eran los padres, los líderes, responsables de enseñar a sus hijos las verdades religiosas. Vamos a ver un texto, por favor, Deuteronomio 11, 18 al 21. Si se quedan en silencio se duermen. 11, 18 al 21 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas, para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces reitero, el sistema educativo normal en el tiempo bíblico, los escritores, los que tuvieron parte en la escritura, señalan que los padres, los líderes, eran los responsables de esta educación, sobre todo fundamentándolos en las verdades religiosas. Aunque esto no refleja en sí una perspectiva de educación pública o privada como lo entendemos en la actualidad, algo que fuera análogo a una educación contemporánea o moderna, pero la educación, aún en nuestra cultura cristiana, utiliza formas para educar a los hijos. Si nosotros lo vemos, hay educación desde el hogar. Si los hijos van a instituciones educativas, podríamos incluir algunas instituciones educativas, movimientos como los metodistas, que tienen instituciones, incluso universidades cristianas, que antes de empezar la clase hay una oración a Dios, o que incluso para ingresar uno de los requisitos es una carta de recomendación de su pastor. Qué interesante es todo esto. Sin embargo, hermanos, vemos aquí que la Biblia plantea este principio. ¿Quién es responsable de la educación de los hijos? Los padres. Padres o tutores en su caso, porque puede ser este el caso, ¿no? Que algún hijo carezca de los padres, pero son los tutores quienes tienen esta responsabilidad. Aquí hay algo interesante. En ese tiempo, varios pensadores griegos vieron la educación más bien como responsabilidad del Estado, es decir, que consideraban que era el Estado, el gobierno en turno, quien tenía la responsabilidad de educar, y de esta manera evadir una cierta responsabilidad en la educación. Nosotros entendemos que como cristianos tenemos una educación integral, completa. Nosotros asumimos esta responsabilidad. No debemos cultivar una mentalidad como esta, ¿no? Si estamos mal, si vivimos mal,
si las familias se están desintegrando, es culpa del gobierno, y no es así. Responsabilidad es nuestra, ¿sí? Nuestra. Que hoy vivimos un tiempo de acracia, y esto lo vemos, el espíritu de acracia, que es un término político en donde las personas desconocen y se rebelan contra todo lo que es autoridad. El pueblo rebelándose contra el gobierno, los hijos contra sus padres. Es decir, el hombre se está envolviendo en una situación donde desconoce todo lo que es autoridad. Por eso mismo, la educación integral de los hijos debe cubrir 4 áreas. Aquí las tenemos. La primera de ellas, que es la física. Estas áreas son áreas importantes que ayudan al desarrollo integral de los hijos. Por ejemplo, cuando hablamos de la educación o la formación física, hablemos de alimentación, salud, higiene, aseo, vestimenta. Vean ustedes cómo en esta educación es en casa donde se enseñan estas cosas. ¿Quién enseña a comer al niño? Hay que enseñar cosas básicas, fundamentales. Antes de comer, ¿qué se enseña? Uno como padre cristiano, ¿qué le enseña a los hijos? A orar. A orar. Nosotros como padres, por aquí anda mi esposita, recordamos con cariño a nuestra primer hija. No recuerdo, Sarita, cuántos años tenía la pequeñita, pero era bien chiquitita. Y andaba en el patio y vio una piedra y empezó a orar y se lo llevaba hacia la boca después. Quería que esa piedra se convirtiera en pan. Se les enseña a orar, ¿sí? Cosas básicas. O un niño que después de comer recita un texto, ¿no? Sí les enseñan eso a los niños. Y un niño después de comer dijo su texto: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás mojado, decía. Ellos están en la educación, en la formación. Son áreas importantes: salud, higiene, aseo, vestimenta, etcétera. Pero hay otra área importante que es la formación espiritual. En esta área tiene que ver con el conocimiento de Dios y su reino, con la instrucción en la palabra, en la fe, en la oración, en el compromiso, en el servicio. ¿Se dan cuenta cómo nosotros como padres tenemos que involucrar estas áreas en la educación espiritual, enseñarle los principios fundamentales? Por eso el texto dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, siempre sabrá que hay un Dios, siempre sabrá que hay un Señor, siempre sabrá que en Él tiene la solución, porque hubo una instrucción propia y precisa. Esta otra área, la formación del carácter. Y cuando hablamos del carácter, no lo entendamos como el temperamento, sino hablemos como la construcción de los valores. Cada familia, si ustedes se ponen a pensar ahí donde están, a ver, yo les lanzo la pregunta, ustedes piensen objetivamente, ¿qué valores caracterizan a tu familia? No me lo digas. Pero hay valores que caracterizan a la familia. No importa cómo los jerarquicemos, pero hay valores que caracterizan a cada familia. Quiera Dios que esos valores que caracterizan a tu familia sean valores que emanan de la palabra de Dios. Sean valores que formen familias consolidadas. Si hablamos de la formación del carácter,
Estaremos hablando de muchos valores como el desarrollo de la honradez, del amor, la responsabilidad, la amabilidad, la santidad y otros rasgos propios del carácter. Debe caracterizarnos. Hay rasgos característicos de familias. Vamos a la Biblia y encontraremos hombres que tenían valores en sí. Por ejemplo, hablemos de un Daniel. De él rescataremos que era un hombre de oración, un hombre fiel. ¿Quién instruyó a Daniel de esa manera? ¿Quién lo formó? Entendemos que su familia, pero sobre todo su relación y su comunión con Dios. Y si hablamos de otra área importante, hablaremos de la social. Estudios, profesión, trabajo, modales, hábitos, costumbres, entre otros. Es muy cierto que todas estas áreas que son importantes, física, espiritual, carácter, social, tienen agentes promotores que son como aquellos factores que influyen en la educación de los hijos. Por ejemplo, ¿qué puede influir en la educación de los hijos? ¿Qué factores encontraremos que están influyendo a la educación de los hijos? Punto 1. ¿Cómo dice ahí? El ambiente del hogar. Es necesario que en el hogar reine un ambiente de paz, de alegría, de fe, de presencia de Dios, que sea lo contrario a estrés, discusiones, gritos, peleas, quejas, tristeza. Piense nada más en un hogar en donde impera todo esto: gritos, peleas, tristezas. ¿Cómo se va a formar ese hijo? ¿Qué educación está recibiendo ese hijo? Otro factor, el ejemplo de los padres. Este es el factor principal en la educación de los hijos. Con nuestro ejemplo, sean palabras, sean actitudes, sean conductas, sean conversaciones, sean reacciones, sembramos en los hijos actitudes semejantes en ellos, porque imitan. Bien lo dijo el profeta, ¿no? Como su madre, tal su hija, dijo. Casi suena como ese proverbio coloquial, ¿no? De tal palo, tal astilla, dice, o hijo de tigre pintito, ¿no? Sí se lo saben, ¿verdad? El que les estoy diciendo, ¿sí saben qué texto es? ¿Quién lo dijo así? ¿Como su madre, tal su hija? ¿No? Tarea. Mañana cuando pasen en lista de asistencia ya les vamos a preguntar. ¿Qué otro factor? El trato amable y respetuoso. Los hijos son personas. Pregunto, ¿los hijos son personas? Sí. Ellos merecen un trato amable y respetuoso. Podemos decirles las cosas con cariño o con dureza. Debemos evitar el abuso de autoridad, los gritos, las ofensas, las burlas, los insultos. Nunca hacer preferencia entre un hijo y otro. Es decir, el trato que nosotros les damos debe ser un trato amable y respetuoso. Miren, nosotros los que estamos en la etapa de la paternidad, en verdad, ¿cuánta enseñanza nos dan los hijos? Y hay reacciones nuestras que deberían llevarnos a la reflexión. ¿Cómo tratas a tus hijos? Piensa nada más cómo lo trataste cuando fue la primera vez que empezó a caminar. Cuando hacían el famoso, a ver, haz un solito, o no sé cómo le dice, a ver, ponte de pie. Y era una emoción. Y luego ya corre, ¿qué le dices? ¿Sí?
Es una fiesta, ¿no? Cuando empieza a caminar es una fiesta y después corre. No, hombre, casi los quieren colgar. ¿Quién los entiende? O lo mismo, ¿no? Cuando empiezan a hablar su primera palabra. Los que son solteros a lo mejor no entienden esta parte, pero hay padres que están esperando la primera palabra. ¿Qué va a decir primero? ¿Papá o mamá? No, ¿qué creen? Los de hoy ya no dicen eso. Los de hoy dicen coca. Pero miren, pongan atención a esto. Y cuando ya empiezan a hablar, cállate, cállate. Tranquilo. Sí, ya no festeja su primer palabra, sus primeras conversaciones, su lenguaje de bebé, porque hablan hasta muy gracioso, ¿no? Con sus primeras palabras, uno no les entiende qué es lo que quieren decir. Casi dicen, ento que no anto. ¿Qué? Ento que no anto. Y le dice a su hermano, ¿qué? Oye, a ver, ¿qué dice tu hermano? Ento que no anto. ¿Qué dice? A ver, hermanito, ¿qué dice? Ento que no anto. Y le dice el otro, así tlagalías. Decía, siento que no aguanto. Ellos entienden. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay un trato amable, respetuoso, puedes lastimar a tu hijo desde allí. ¿Cuántos a lo mejor recuerdan o les hace eco, les hace ruido algunas palabras de papá que lastimaron tu autoestima? Gente adulta que está herida porque desde esa edad le dijeron que era una persona y un adjetivo calificativo que es para matar la autoestima. Somos hijos de Dios, hermanos. ¿Cómo nos trata el Padre Celestial? Con amor. Él dice, vosotros sois mi especial tesoro. Cuarto factor, la dedicación de tiempo. Seamos amigos de nuestros hijos, estemos con ellos, paseemos, juguemos juntos, dediquemos tiempo a charlar con ellos, escucharlos, entenderlos, interesarnos por sus cosas, aunque sean de niños, aconsejarlos, cultivar una buena comunicación. ¿Qué factor es ahí? Tiempo. Tiempo, hermanos. El tiempo es un factor importante en la educación. Quinto factor, las expresiones de amor, nuestro saludo, el contacto físico, los besos, los abrazos, les hacen mucho bien. También el recibir palabras de estímulo, elogios, felicitaciones, expresiones de amor, regalos, apoyo, estar con ellos, externando esas palabras que nacen de un corazón que sabe amar. Aquí hay muchos padres. ¿Qué podríamos decir a nuestros hijos? Alguna expresión de amor. Ayúdenme, por favor. Una lluvia de expresiones. Fuerte. Son pocas más, por favor. ¿Ya? ¿Se acabó? Con eso. Fíjense ustedes que eso va a llenar el corazón de los hijos. ¿Cómo se van a sentir ellos? ¿Ok? Dejemos que corran los años, piensen. Ellos ya son hombres adultos realizados en la vida y tú eres un anciano, una anciana. ¿Cómo te va a tratar? ¿Y si lo tratas mal? Lo que el hombre sembrare, Dios nos ayude, hermanos. De verdad, Dios nos ayude. Sexto factor, la enseñanza, la instrucción, lo que estamos aprendiendo. Todo lo anterior, aunque indispensable, no resulta suficiente. Es necesario tomarnos el tiempo para enseñarles todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad.
transmitiéndose la palabra de Dios. Nuestros primeros discípulos deben ser nuestros hijos. Amén. No me detengo porque hay mucho material. 7. El ejercicio de autoridad. Este también es un factor que influye en la educación de los hijos. La autoridad se adquiere a través del ejemplo y se va fortaleciendo al paso de los días. Crece por la sabiduría, se mantiene en la práctica diaria. Para ejercer autoridad, los padres necesitan actuar con sabiduría. ¿Por qué? Hay que establecer reglas. Las reglas tienen que ser claras, tener conocimiento de las situaciones, mostrar serenidad, quietud, rectitud, firmeza ante determinada situación. La autoridad del padre no debe ser arbitraria, ni ejercida con gritos, con ira, con brutalidad. Por eso el proverbista hablaba, no se excite tu alma, porque no añadas mayor daño. Y en efecto, hermanos, es importante que los padres muestren una sana autoridad recibida de Dios. Él da consejo a los padres. Bendito sea el Señor. Y hablemos de la disciplina, otro factor. Si los hijos no obedecen, deben ser amonestados. Y si se rebelan, tiene que aplicarse una disciplina. La Biblia así lo presenta. Vamos a ver, hermanas, de pie, por favor, Proverbios 13:24, y en su momento, varones, Proverbios 22:15. Hermanas, ¿qué dice Proverbios 13:24? De pie. Si alguna está dormidita, despiértenla, díganle, ya estamos de pie. Muy bien, siéntense, gracias. Vean ustedes la disciplina. Varones, de pie. 22:15. A ver, todos juntos. 2, 3. Muy bien, gracias. El castigo debe ser medido, debe ser aplicado con serenidad, tras una previa explicación. Porque la disciplina está constituyendo en sí una expresión del amor paternal. ¿Qué hace Dios al que tiene por hijo? ¿Qué dice la palabra? ¿Lo qué? Lo corrige. Porque te tiene por hijo. Sea bendito el Señor para siempre. La disciplina puede ser una amonestación, una represión verbal, la privación de algo que le gusta al hijo, porque hay veces hay algo que le gusta y lo disciplinas ahí. Toma el correctivo, y si se requiriera una disciplina física, pero esto debe ser solamente cuando hay una muestra de una marcada rebeldía. Noveno factor, ¿cómo dice, por favor, hermanos? La oración. Es importante aquí que nosotros veamos que esto influye, hermanos, en la educación de los hijos. Nuestros hijos necesitan ser protegidos cada día en oración. Debemos dar gracias a Dios por ellos, interceder por ellos, ser específicos en nuestras peticiones, pero jamás, aquí aclaro algo, jamás utilizar la oración como una disciplina. Se portó mal el hijo, ahora de castigo, ¿cuánto tiempo de oración? O de castigo me vas a ir al templo. ¿Cómo va a ver la oración y el templo en el tiempo futuro? Como un castigo de Dios. Lo va a asociar así. Va a haber un condicionamiento conductual en su persona, porque se le está metiendo que eso es un castigo. Orar es una bendición. Ir al templo es otra bendición, hermanos. Tiene que ver entonces el ejemplo. El ejemplo. Ser padres es un privilegio, una responsabilidad. Los hijos son un regalo de Dios, pero que estamos conscientes que todavía le pertenecen a Dios. Dios nos ha dado muchos regalos, y de entre ellos, los hijos. Y si de algo nos va a pedir cuenta,
es de los hijos. La paternidad es una forma de mayordomía cristiana. ¿Qué es lo que se está desarrollando como pastores? Esa mayordomía cristiana. La educación, hermanos, es importante, pero educar con el ejemplo, porque los padres tienen que enseñar, tienen que disciplinar, pero tienen que hacerse respetar porque ellos están dando el ejemplo. Y el ejemplo se traduce como influencia. La influencia de los padres es un factor importante en el desarrollo del carácter del niño, del adolescente, del joven. Entendemos esto aquí por aquellos que cargan una culpa, ¿no? El niño es un agente moral libre. Hay padres que han puesto todo el empeño en la educación de los hijos. Pero ¿qué pasa? Cuando el niño, cuando el adolescente, cuando ese niño se vuelve adulto, él será el resultado de las decisiones propias de su vida. A veces con dolor. No sé si han tenido la oportunidad de leer en la Biblia padres santos e hijos no santos. La santidad no se puede heredar. Sin embargo, aunque el niño es un agente moral libre, creemos que por medio de la gracia de Dios, por la fe en Jesús, el niño puede experimentar un verdadero arrepentimiento y un verdadero encuentro con Dios, una genuina conversión a través de una relación transformadora por Jesucristo. Gloria al Señor. Por lo tanto, ahí está la influencia. Miren, de manera práctica, yo quiero hablarles de los hijos de David. Este es un breve análisis, es como un panorama general de la vida de David, y quiero que lo vean. Su ejemplo no fue el propio. Su educación, aquí hablaríamos de su educación, que él empleó como padre, quedó en deuda con sus hijos. Encontrar en la Biblia que David educó a sus hijos es una tarea prácticamente imposible. En primer lugar, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de contar por curiosidad o por lectura, pero se cree que David tuvo en promedio 20 hijos. 20 hijos. Se dice que fue padre, pero a la vez ninguno de sus hijos logró ser lo que deberían ser, a no ser por Salomón, pero parece que Salomón en algún momento decidió mal. En aquella época bíblica, la educación de los hijos quedaba en manos de las madres en lugar de los padres. Mamá se educaba de la educación de los hijos. Algunos cuestionan la paternidad de David porque no pudo lograr que sus hijos lograran ser hombres conforme al corazón de Dios. Sí, les digo, salvo aquel, ¿no?, que le dice a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y le empieza a instruir. Miren, David tuvo a Amnón, tuvo a Kiliab, tuvo a Absalom, tuvo a Adonías, a Cefatías, a Itriam, a Samúa, Sobad, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Elifelec, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Beeliada, Tamar, entre otros. Pero imagínense todos esos hijos y dejar la educación de ese hijo a mamá. Ya de por sí era muy peligroso, más en esa época, cuando las madres aspiraban a que uno de sus hijos se convirtiera en el próximo rey o en el próximo sucesor del trono. Aunque tuvo muchos hijos, la Biblia no le dedica
espacio y tiempo a cada uno de ellos. Solamente hay 4. Por ejemplo, Amnón. ¿Sí se acuerdan de Amnón? ¿Qué hizo? Deshonró a Tamar. Amnón, un primogénito malvado, deshonró a su propia hermana, cometió incesto. Eso le dice la Biblia, 2 de Samuel 13, 1 al 21, no lo vamos a leer. Absalón. ¿Quién fue Absalón? Aquel hombre de cabellera larga que se volvió en el que le levantó un golpe de estado a su propio padre, y que David le pesó, ¿no? Cuando su hijo murió, Absalón, hijo mío, Absalón. Pero este hombre, este hijo, fue engreído, fue traidor, fue un hombre que traicionó a su padre. Y si hablamos de otro hijo, ¿qué diríamos de Salomón? El hijo que más problemas le causó. Hace rato yo escuché un poquito la intervención de nuestro hermano sobre una respuesta de una persona que se había casado, ¿qué? 3 veces, dijeron así, ¿verdad? Sí. Cuando la hermana Rebe estaba leyendo la pregunta, dijo que el primero era hermano, luego el segundo era hermano. Yo dije, casi es bíblico ese, ¿no? Yo dije, no, de veras, yo pensé, digo, el tercero también era hermano, ¿no? A mí personalmente esa historia, hermanos, me impacta, ¿no? Y la respuesta que dio el hermano, imagínense este hombre, ¿cuántas mujeres? ¿Cuántos problemas? Y si hablamos de un cuarto, Adonías el usurpador. ¿Quién era Adonías? Primero libro de Reyes 1, 5 y 6. Glorifiquen al Señor. Juntos dice así, 1, 5 y 6, ¿cómo dice? Dice, entonces Adonía, hijo de Agit, se levantó diciendo, yo reinaré. Hízose de carros, gente de a caballo, y 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Y también este era de hermoso parecer y habíalo engendrado después de Absalón. Nunca lo entristeció. ¿Qué quiere decir? Nunca lo corrigió, nunca lo disciplinó, nunca lo educó, porque ni siquiera esa pregunta, ¿por qué haces así? Es decir, no les pedía cuentas. Una forma de educación precisamente funciona así, es como rendirle cuentas a alguien. ¿Se dan cuenta? Ustedes, hermanos, es triste ver la escasa influencia que David ejerció sobre sus hijos y verlo cómo sus hijos se fueron alejando de Dios. Ahí entra lo importante que les digo, la educación. Hermano, la educación espiritual, la educación de los hijos a la luz de la Biblia. Hermanas, de pie, por favor. Deuteronomio 6, 4 al 9. Hermanos, de pie en su momento. Deuteronomio 20 al 25. Hermanas, 6, 4 al 9. A las 3 dice, 2, 3. Gracias, siéntense, varones de pie. Deuteronomio, el mismo capítulo, nada más que el 20 al 25. 6, 20 al 25. Dice, 2, 3.
Gracias, siéntense. Si se percatan, queda muy claro que los padres deben ayudar a sus hijos en su educación formal, seguir aconsejándolos. La Biblia, donde hermanas y hermanos han leído, nos menciona que los hogares tienen necesidad de esta clase de educación. Hogares donde Dios es debidamente reconocido. Hogares donde se ame a Dios. Hogares donde se honre la palabra de Dios. Hogares donde se enseñe la palabra de Dios. Hogares donde se practique la palabra de Dios. Hogares en donde se testifique públicamente y se comparta la palabra de Dios. Y ahí también entran en acción en estos pasajes la interactividad de los padres. Padres que perpetúen la verdad de Dios. Padres que estudien y entiendan la Biblia. Padres que formen a sus hijos en la obediencia a Dios. Padres que prediquen con el ejemplo. Un hombre conocido como Juan Calvino, importante en la historia cristiana, dijo estas palabras. Dijo: un conocimiento sólido de la Biblia es la piedra angular de todo programa de educación. Todo lo tenemos en la palabra de Dios, hermanos. Norma de fe y conducta. ¿Qué diríamos acerca de la educación académica, ya como último punto? En los tiempos bíblicos, o previamente a unos siglos antes de Jesucristo, no existían escuelas, hermanos. Aquí ustedes, no sé si se alcanzan a ver, hay una universidad famosa. ¿Cuál es? La UNAM, la máxima casa de estudios aquí en México. En esos tiempos no había escuelas. ¿Cómo estudiaban? Los varones, los niños, fundamentalmente eran instruidos en las sinagogas por los rabinos. Las niñas quedaban al cuidado de sus madres. Entonces, el desarrollo de la educación entre los judíos posteriormente tuvo una respuesta, y en la modernidad lo vemos a través del helenismo. Los griegos, ellos tenían una mentalidad distinta. Ellos empezaron a cultivar lo intelectual. La educación tomó otro matiz. En el Imperio Romano, por ejemplo, ellos estudiaban filosofía, matemáticas, música, literatura, retórica. Pasaron los años y ahora quizá algunos de los que están aquí están a vísperas o están orando a Dios porque alguno de sus hijos tiene que tomar una decisión para iniciar sus estudios universitarios. Esta es una de las decisiones más importantes en esta vida, el hecho que los hijos estudien. Y hay hijos que preguntan, ¿no? ¿Qué carrera estudio? No va a estudiar la carrera que papá quiere, sino la que él vocacionalmente quiera. ¿Qué tienen que hacer los padres? Aconsejar. Un programa de apoyo, un hijo, debemos pensar en eso, en su educación postrera. ¿Y qué pasa si los hijos tienen un momento en el cual no saben qué carrera? Ante la gran oferta, hay una oferta, hermanos, de carreras que sorprenden. Hay una nueva licenciatura que, bueno, no tan nueva, pero a mí me llama la atención. Es una licenciatura que tiene que ver con la administración del tiempo. Hay quienes no saben qué hacer con su vida, tienen 24 horas y no saben cómo organizarse. Bueno, ellos les enseñan, para eso estudiaron, son licenciados en administración de tiempo y te van a cobrar para decirte cómo organizarte. Bonito asunto, que un cristiano diga: no tengo tiempo para orar, requiero tus servicios. Mis amados hermanos, la educación es un tema muy amplio. Debemos clamar a Dios por sabiduría para realizar nuestra función como padres. Debemos rogar por nuestros hijos
y pedirle al cielo que Él nos ayude, porque Él es el único que puede ayudarnos. Necesitamos confiar enteramente en la ayuda de Dios en lo que se refiere a la edificación y cuidado de los hijos. Hermanos, que Dios nos ayude en este siglo XXI a ser familias con valores, familias comprometidas para construir un tejido que se está descomponiendo. La sociedad día con día se está descomponiendo, pero ¿dónde está la sal de la tierra? Somos la sal de la tierra. Seamos bendición en este siglo. Dios los bendiga.